Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a hablar sobre el hundimiento del Titanic. Todas las personas ya sabemos cuál es toda la historia, porque ha sido una de las películas más famosas, este hundimiento en el que va a tener las características de hacer como sorprendente, cómo se va a ir haciendo eh, esta película, con qué materiales contaron, cómo se va a ir iniciando este eh, abordaje cuando todos los empresarios, cuando toda la gente vio que se iba a echar a la mar el Titanic, todos querían ir ahí, ¿sí? Y entonces también la gente migrante, la que se quería ir a otros lugares, como una diáspora, en las cuales ellos estaban tratando de ir queriendo ser los primeros en llegar a ese buque, ¿sí? Y aquí nos van a hablar de la historia de esta familia. Uh-huh. En esta familia, pues nos vamos a ir dando cuenta cómo a través de su historia, a través de lo que ellos van comentando, se va viendo cómo esa gente vive, cómo se trata, cuáles son sus intereses y cuáles son sus deseos, porque esa gente también no tiene acceso al bajo mundo, no pueden ir porque corren peligro sus vidas, entonces a veces se dan ciertas escapadas y a través de esta película se va viendo cómo se va a ir haciendo todo este tipo de situaciones y todos esos deseos que esconden ellos y que mucha gente ni siquiera se entera, porque aquí sus bajas pasiones se van desarrollando. Como estas familias, interpretadas por estos magníficos actores, dieron margen a toda esa tragedia que se dio en el barco cuando se empezó a hundir, cuando chocó, ¿sí? Entonces aquí nos van a ir platicando cómo empieza la historia y cómo se va a ir narrando a través de ella, y vamos a ir sabiendo datos que a veces no nos damos. Por ejemplo, que era el barco, el Titanic era uno de los más grandes de aquella época y de hecho el objeto fabricado por el hombre más largo en el mundo que se había dicho que se estaba haciendo. Y el interior del buque, las instalaciones están inspiradas en un lujoso hotel que se llama Ritz, que había en Londres. Todos estos compartimientos, el máximo de compartimentos que podía inundarse sin que el barco se hundiera, era de 4. Tras el choque con el iceberg, se inundaron 6 de los compartimientos y esa fue una de las grandes tragedias que dieron. La compañía del Titanic, en los 10 años anteriores al hundimiento del Titanic, la compañía Wilter Stacklin tan solo había experimentado 2 problemas técnicos que había transportado con un total de 2.179.954 pasajeros. Esa era unas estadísticas que ellos habían llevado. Y ahí en ese barco iba el hombre más rico. Se trataba de John Jacobo Astor IV, con una fortuna de más de 85 millones de dólares. Su mujer se salvó, pero él no. Aquí en el Titanic nos va a dejar ese Lego. Un chico noruego pasa 16 días construyendo una réplica del Lego del Titanic y usó 30.000 piezas y tiene detalles asombrosos. Son esas inspiraciones que han quedado de esta película. Las advertencias, el iceberg no apareció de la nada. El Titanic había sido advertido hasta unas 6 ocasiones de que el iceberg se encontraba ahí. Sin embargo, la tripulación decidió ignorarlo. Todas las anclas tuvieron que usarse 20 caballos para arrastrar el ancla principal del Titanic hasta el barco, se comentó. En el segundos antes del impacto, cuando choca el barco en el impacto, para cuando Frederick Brett pudo ver el iceberg en el agua, tan solo faltaban 37 segundos para impactarse. Esto es escalofriante porque aquí va a irse mencionando que es una
tragedia para que la gente pudiera sobrevivir de aquel choque del famoso Titanic fue Margaret Brock, que ha sido interpretada en el cine por la actriz como Devlin Reynoso o Kathy Back. Sí, que pues todos la conocemos y la identificamos rápidamente porque se quedó grabada en nuestra mente cuando la vimos, cuando vimos que esa mujer tan interesante estaba interpretando este papel, es ella. Las llamadas de emergencia que se hicieron, el barco llamado California estaba relativamente cerca del Titanic, pero no escuchó su llamado de auxilio, ya que el operador no estaba en el turno. Dicen que famosos que se libraron por cosas del destino, algunos famosos como George W. Vanderbilt y su mujer cancelaron el viaje poco antes de subir, pues, porque la familia tenía ciertos problemas y pues tuvieron que suspender ese viaje y ellos se liberaron. La recuperación de todos esos cuerpos del barco encargado en la recuperación de los cuerpos no era muy grande, por lo que priorizaron entre los fallecidos, tirados los cuerpos de tercera clase al mar y rescatándolos de la primera y de la segunda, que es a los que les pusieron el enfoque relativamente. Los chalecos salvavidas, además de los botes, el barco contaba con unos 3.500 salvavidas. Sin embargo, no pudieron impedir que muchos pasajeros murieran esa noche, ya que era la causa principal la hipotermia. La tripulación y los pasajeros del barco estaban ocupados por un total de 2.208 personas. Contando la tripulación y pasajeros, los botes salvavidas solo tenían capacidad para un total de 1.488 personas. El gran comedor, cuando se ve el gran comedor, esta habitación principal tenía cabida para 532 personas y era la más grande en el barco. En toda la historia hasta el momento el diseño se basaba en las grandes casas de Inglaterra. ¿Qué es esto? Cuando están comiendo ellos. Los cambios de normas que aquí se han ido haciendo, lo único bueno que salió de este accidente fue el cambio de normas de seguridad para los barcos y la navegación que viene adelante. Por ejemplo, se empezó a obligar a llevar salvavidas para todos y cada uno de los pasajeros. En el barco, alrededor de 30 personas fueron capaces de sobrevivir al subirse a la punta del barco mientras ésta se hundía. Aunque había menor velocidad, tras varias investigaciones se llegó a la conclusión que uno de los capitanes iba demasiado rápido en la zona de agua peligrosa. Si el barco hubiese ido más lento, podría haberse evitado ese choque. 7 décadas oculto estuvo el barco en el fondo del mar. En 1985, un grupo de investigadores halló los restos del Titanic en el fondo marino y el descubrimiento fue a las 2:20 de la misma hora en que se hundió el barco. Retraso de 1 hora llevaba. Hubo un retraso de 1 hora desde que el barco empezó a hundirse hasta que los primeros botes salvavidas tocaron el agua. Esto se debe a que mucho se pensaba que se trataba de un simulacro o que querían que acudieran a cubierta. La gran escalera, esa gran escalera que ha sido tan famosa porque el Titanic fue diseñada para que se usara los pasajeros de primera clase. Estaba hecha de panales de roble e iluminada por una gran cúpula de vidrio. ¿Se acuerdan de esa majestuosa escalera donde va bajando la muchacha y Leonardo DiCaprio la ve majestuosa, la ve impresionante? ¿Sabía que todas estas curiosidades sobre este famoso Titanic, que podía haberse evitado la desgracia? Pues aquí hay muchas cosas que pues realmente nos llama mucho la atención, porque aquí esa narrativa que se va haciendo a través de la película nos va dejando, pues, como diciendo, tal vez sí se pudo evitar. En los 10 años anteriores al hundimiento del Titanic, la compañía
Solo ya les había yo dicho que ya habían hecho experimentos ellos, pero que pues dejaron muchas cosas que desear. El chef Charles Hawking mandó a su equipo a llevar provisiones al bote salvavidas y cuando se dio cuenta que iba a morir, acudió al bar a emborracharse. Horas después lo encontraron en el agua sin problemas de salud. Son anécdotas que se han ido haciendo. Este barco, que era el más grande, era en su época, de hecho, era el objeto fabricado pues con grandes expectativas. El capitán Smith se hundió en su barco, no quiso salir, voluntariamente se quedó. Con sus últimas palabras fueron: chicos, haced lo mejor por los niños y las mujeres y cuidaros. Porque una de las cosas que dicen es que el capitán es el último que sale, pero él decidió quedarse con su barco. Aquí las premoniciones que se estaban dando durante 14 años del hundimiento del Titanic, Morgan Robertson escribió una novela llamada Futilit, en la que un gran barco se hundiría después de chocar contra un iceberg. En cuestiones del alcohol y las bebidas, en el barco del Titanic había un total de más de 20,000 botellas de cerveza, 8,000 cigarrillos y 1,500 botellas de vino. O sea que iban pero bien surtidos. El Titanic usaba unas 600 toneladas al día de carbón para poderse mover. Toda esta labor era llevada a cabo por más de 176 hombres y 100 toneladas de ceniza se arrojaban al mar cada día. O sea que la gente que va trabajando ahí, a veces no platicamos de ella, y son las que realmente hace posible que se pueda mover todas esas embarcaciones en esa época. Una mujer dijo: si me van a salvar a mí, yo quiero ir con mi perro. Era una mujer que se negó a subir con su perro, que era un gran danés, pues ocupaba casi el mismo lugar de una persona y pues no la dejaron subir, y entonces ella se quedó con su perro y después encontraron el cuerpo de esa mujer abrazadas a su gran perro, ¿sí? Son anécdotas que se van contando. eh, También aquí decían que los botes no estaban llenos. Cuando se bajaron al agua, los botes salvavidas no estaban completos. Cada uno podía llevar más de 70 personas, pero el oficial Charles Lichtoner dijo que si los llenaban, la estructura colapsaría. El bote más pequeño tenía capacidad para 64 y solo llevaba 28 pasajeros. Entonces aquí se vio la desorganización que tuvo. Todo este hundimiento conocido que estamos platicando, pues tiene ese saborcito de volver a recordar la película y darnos esa oportunidad, porque esta película ya es un clásico, ya es una cosa que vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo cómo se va las escalinatas, ¿recordarán? Qué bellísimas, ¿verdad? Era una belleza. Y aquí pues nos van a ir retratando pues cómo va siendo pues los camarotes, que esto era lo de la tercera clase, ¿sí? Pero aún siendo de tercera clase era lujoso, era un deleite ver pues a toda esa tripulación y a esos trabajadores echando el carbón, como ya les había yo comentado, y que aquí pues nos van diciendo que atrás de siempre de un proyecto hay gente atrás, hay gente, por ejemplo, estas fueron las personas que eran de primera clase y que murieron, ¿sí? Aquí vienen los de la segunda clase y hay fotos. En este libro que yo tengo es una travesía a través de la exposición de los catálogos oficiales que se hicieron del Titanic, donde vienen fotografías maravillosas. Siempre hemos platicado acerca de este es el capitán, acerca de la valía de la fotografía, sin esa fotografía no nos podríamos dar ni siquiera una imagen de toda esa belleza, que tenía los interiores de este barco, que ese ha sido el gran éxito de lo que ha sido el triunfo de esta película, porque aquí vamos a ver que realmente se invirtió mucho dinero, pero también se recuperó, ¿sí? Aquí van a ir mencionando cuál fue el transitar de toda esa gente, ¿sí? Inclusive aquí se habla
de que se pudieron rescatar estos anillos de un matrimonio, ¿sí? Que después pues los identificaron quiénes eran, ¿sí? Quiénes iban haciendo todo esto. Pues esto ha sido todo por hoy. Muy poco tiempo tengo, ¿sí? Y podríamos decir muchas cosas del Titanic, ya se han dicho, pero no quise pasar desapercibido que para mí ha sido una de las mejores películas